Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Astrología en Criollo, porque acá en Argentina cuando decimos en criollo es para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro y en este espacio de podcast, como ustedes ya saben, hablamos de distintos temas de astrología bien simple, bien sencillo, para que ustedes puedan tener esta información cerquita y de una manera muy amena para ustedes, de una manera muy agradable y que lo puedan entender. Y hoy, en esta serie de charlas de esta segunda temporada, me acompaña la doctora, porque es necesario aclarar que ella es doctora, abogada, Lucía Belén Paolini. Y ustedes me dirán, ¿por qué, Agustina, estás entrevistando hoy o por qué estás charlando con una abogada? Porque ella es mi cuñada. Y si hay alguien en este mundo que me ha dicho, yo me quiero hacer la revolución solar Soy contigo, yo. es ella, exactamente. ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo estás? Hola, Gus, ¿cómo estás? Muy bien por hacer la aclaración, que con lo que costó el título hay que usarlo y desparramarlo por todos lados. Por supuesto, o sea, hay que decirlo. Obvio. Así no sé, no No importa. importa. Voy a pedir un helado, soy doctora. Doctora. Tal cual. Exactamente. Así que, Lu, y quiero aclarar esta frase porque para cuando el resto de la familia, porque cuando uno empieza con estas cosas, los primeros que te escuchan son la familia, una de las aclaraciones siempre fue, no entiendo cómo el resto de la familia no se hace esto Ay, porque es re sí. útil. Está buenísimo. Me encanta, me encantó esa frase y es que Lucía se hace ya hace 3 años su revolución solar religiosamente, que la pregunta la vamos a empezar al revés. ¿Por qué te haces vos la revolución solar y qué es lo que vos sentís que te aporta cuando te haces la revolución solar? Mira, como primera medida me parece necesario aclarar que yo tengo el sol en Géminis. Y para Géminis el conocimiento es poder. Así que la realidad es que me la hago porque me gusta conocer qué es lo que va a pasar en mi año, cómo lo voy a afrontar a eso, qué información tiene el cielo para darme y en base a eso poder por ahí acomodar o entender un poco más cómo me siento con algunas cuestiones o si hay algo que lo veo medio extraño, decir, ah, mira, vuelvo para atrás, veo la carta, veo la revolución, veo lo que charlamos, digo, ah, mira, algo me había comentado, viene por acá, bueno, esto está no tan bien, pero ya va a estar mejor. Sirve para eso, a mí me sirve para eso, al menos. Vale aclarar que mi cuñada tiene ascendente en Capricornio. Entonces, más También. allá de que ella es un sol en Géminis y el conocimiento es poder, Géminis es muy disperso. Géminis te va para un lado Sí. un día, para el otro, y es como que tener todo el conocimiento es útil porque es una suerte de Google andando. O sea, vos le preguntás y siempre tiene el contacto que necesitas, la persona adecuada, la referencia o sabe. Ayer estaba trabajando en el estudio y me hicieron un chiste y dijeron, es como una IA. Claro, Y uno de los chicos que trabaja en el estudio dice, es Lucía. claro. Entonces, la frase el conocimiento es poder tiene también esta relación con el ascendente en Capricornio, porque el ascendente en Capricornio de alguna manera necesita la antelación de la estructura o necesita Totalmente. ponerle un marco o una regla, una norma a el conocimiento. Entonces, hay una cualidad ahí entre una cosa y la otra, porque por un lado es este Géminis curioso que quiere saber de todo un poco, pero por el otro lado es como, bueno, ese conocimiento que yo tengo lo voy a necesitar también para ¿Cómo lo ordenar. aplico y para qué? Tal cual. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, a mí lo que me pasa en particular es que no me genera esta sensación como de ansiedad, de va a llegar, de cuánto falta, sino que digo, bueno, está toda la data ahí, disponible para cuando la necesite, para volver, para reflotarla en el momento en donde
necesito y quiero saber qué es lo que pasa. Ese es el buen uso de la revolución solar, no como quien suscribe, que en su afán de querer controlarlo absolutamente todo, mira todos los días los tránsitos para ver qué va a pasar y qué no. Y después cuando no pasa, cual doña Florinda esperando en la vereda, barriendo, cuando no pasa es como, oh, pero hoy era un No día pasó, importante, no hoy era. pasó. Pero Y bueno, ahora, cuando vos las tenés que hacer, sí, ¿qué te divierte más? ¿Cuando te piden revolución solar o cuando te piden carta natal? a mí me ¿Qué? divierte, Sí, a mí me divierte mucho más la revolución solar, mucho más. es que Porque sí, hay algo del movimiento, hay algo de la proyección, hay algo del pronóstico, y que creo que tiene más que ver también con una aptitud del ser humano de querer saber qué es lo que va a ocurrir y después ver cómo ocurre eso. Entonces, cuando yo exacto. hago la revolución solar, siempre cierro los encuentros diciendo, acuérdense que yo tengo luna en chismosa. A mí me encanta que me manden el mensaje diciéndome, pasó esto, pasó lo otro, o esto que me dijiste se dio tal día, o esto que me dijiste en realidad no era así, pero era de esta otra manera. Eh, Ah, sí, es como, conseguí el trabajo, pero quizás no era el trabajo que habíamos pensado. O tuve una situación dentro de mi grupo, pero en realidad era con esta persona cuando yo me imaginé que era con esta otra. Entonces, cuando me empiezan a contar las vivencias, las experiencias a posteriori, a mí me resulta muy enriquecedor y poder ver cómo se manifiesta. A ver, la astrología no es un sistema de creencias, no es algo que se cree o no se cree. La astrología es un reflejo y lo que nos ayuda es a entender qué es lo que está pasando. A ver si tal cual. este periodo va a ser más largo o si este periodo va a ser más corto. No me olvido más cuando hicimos la revolución solar, justo el año antes de que te recibieras. Ah, eso fue Y tremendo, ese fue tremendo porque, porque vos no sabías todavía que yo me recibía y me dijiste, vos a mí en octubre veo acá algo relacionado a que se termina la facultad, pero vos ya en julio vas a estar mentalizada. Yo dije, no tiene sentido. Y ahí cuando te dije, sí, sí, me recibo a fin de año, porque en realidad, a ver, uno sabe que el otro está estudiando y demás, pero no le está siguiendo la carrera al pie de la letra para saber en qué anda. Así que en ese sentido, y así un montón. Bueno, este año, en julio, vale aclarar que nos quedamos una noche desveladas, que al día siguiente vaya uno a saber cómo nos levantamos no, a la nadie sabe. mañana comiendo chocolate y hablando del repaso de la revolución solar del año anterior y cómo se fue dando cosa por cosa y las interpretaciones. Divertidísimo. Fue muy divertido. Y en esto de poder ir hacia adelante, yo me acuerdo que esa revolución solar, cuando hablábamos del recibirte, uno conoce las historias, uno sabe, a veces no, a veces uno no conoce la historia de la otra persona. Y en esto de no conocer la historia de la otra persona y no estar constantemente viendo a ver qué pasa, qué no pasa, cuándo pasa, cuando yo te dije, che, veo esto acá y yo no me acordaba cuánto tiempo te faltaba a vos, pero yo veía algo que tenía que ver con eso. eh, Después cuando mandaste, me recibo, la fecha era casi exacta y fue como, Sí, bueno, ameritaba el a partir de ahora usar doctora para todo. tal cual. Sí, 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 sí. Esa fue una, después otra fue, me habías hablado como de un cambio relacionado a mi rol y a la forma en la que yo me relacionaba con esto del título, la carrera y demás, y se dio también en cuanto al momento en el que a mí me invitan a formar parte como abogada asociada en un estudio. Entonces, yo en ese momento, cuando hicimos la revolución, te había comentado que estaba viendo si por ahí hablaba con algún profesor para empezar a dar clases como adjunta y demás, y lo tomé por ese lado. Pero después cuando se fue desarrollando todo, dije, no, claro, no tenía que ver con un rol relacionado a la docencia, tenía que ver con un rol realmente relacionado con la carrera y entender que este título conlleva ciertas responsabilidades, que yo tengo que cambiar o sea, el paso mío entre estudiante y abogada, básicamente. Pero eso es para mí también lo lindo, porque uno cuando recibe la información lo piensa desde el lugar en el que está parado en el momento.
pero a medida que se Sí. van desarrollando los meses y van pasando las cosas y van cambiando todas las situaciones, decís, ah, no, pará, no era tan por acá, pero sí me lo dijo, claro, era esto. Y es volver para atrás y también empezás a mirar lo que viene hacia adelante con otros ojos, porque decís, bueno, yo tenía esta referencia, pero me abro a las posibilidades y me entrego a saber qué es lo que va a pasar para después poder también incorporar esa data y reflexionar desde otro lado y mandar el mensaje a nuestra chismosa favorita. Otro de los mensajes también que ahora me hiciste acordar, y no por hacerlo referencial a vos únicamente el episodio, pero me acuerdo que cuando llamaron para avisar que se casaban con Mauro, tu primera Sí. frase fue, ¿vos te acordás que me dijiste que para tal fecha había un cambio familiar? Y, No, no me habías dicho eso, me habías dicho que había un nuevo integrante en la un familia y nuevo yo te integrante en dije, la familia. yo embarazada no voy a quedar porque no, recién me recibo y qué sé yo. Y después te dije, ¿te acordás lo del nuevo integrante? Bueno, tenías razón, pero no era lo que No era pensábamos. lo que pensábamos, Mauro se incorporaba en tu familia y entonces Exactamente. estaba esta Porque situación. además con eso lo divertido fue que mi mamá también se había hecho la revolución solar Sí, y en su carta también aparecía en la misma fecha el nuevo integrante de la familia. Ahí estaba también la conexión. claro, Entonces era como, tu está madre, en todos está, lados. tu madre estaba a la expectativa de que pasara otra cosa y Sí, pobre. sí, sí, sí. Y no, No le dimos el gusto, por lo menos no por ese lado, le dimos el gusto por otro, no. pero no por lo menos por ese Ah, lado. pero ella chocha igual. Obvio, sí, pero por supuesto. Pero No, no, es que en mi familia son fans de Mauro. Es como fans número uno. la típica del mensaje, el hijo varón que nunca tuve. Ah, sí, totalmente. Sí, todos, todos. Pero además no es solo mi mamá, mi abuela, mis tíos, todos, todos. Pero sí. Tengo primos que me dicen, bueno, si algún día te separás, viene Mauro. Es como, ¿te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? Volviendo a la astrología, ¿qué más allá de lo predictivo o más allá de lo que tiene que ver con tu propia historia y tus propios momentos de hacerte la revolución solar, eh, ¿qué es para vos lo más fascinante o qué es para vos lo más interesante respecto de la astrología en general y de este costado más predictivo que nos encuentra una vez al año? A mí lo que me parece como fascinante es esto de decir, me parece muy loco que cuando uno conoce gente, incluso cuando tiene los mismos signos y los mismos ascendentes y las mismas lunas, cosas muy parecidas, lo distintos que pueden ser en base a cómo se acomodan los planetas en una carta y al mismo tiempo los similares cuando se unen estas cuestiones. Entonces, desde ese lado, me parece que también esto de decir, che, cuando un planeta está en algún signo o cuando hay algún eclipse o cuando hay algún cambio por ese lado, como algo que está tan lejos, con cielo mismo, nos afecta de esta forma, cómo esos movimientos terminan generando un impacto en nuestras vidas y cómo mirándolos hacia adelante uno puede entender más o menos por dónde va su año particularmente, cómo el cambio en el ascendente anual genera que uno tenga más predisposición para algunas cosas que para otras. Eso es increíble, el tener que incorporar algunas energías que no son tan conocidas, el desafío que eso implica, la incomodidad que genera a veces, pero la satisfacción cuando el año terminó y decís, che, mirá todo lo que logré, mirá qué difícil que fue esto, pero al final lo pude llevar bien, lo pude incorporar y eso me parece que está buenísimo. ¿Vos recordás qué fue o cuál fue el pensamiento de decidir o de elegir hacerte la revolución solar por primera vez? Sí, yo estaba ya el año, no me acuerdo, creo que fue un año nuevo, y me parece que estábamos en la playa, el año en el que vos me empezaste a contar que tenías estas ganas de encarar el tema de la astrología, me parece que el año que yo fui vos estabas estudiando todavía.
Nunca dejé de ¿Estabas estudiar. arrancando? No, 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 pero cuando recién arrancabas a estudiar todo el tema, que estabas haciendo el primer curso con toda la parte de astrología, y a mí ya me había empezado como a interesar, bueno, esto de ser Géminis, de que las cosas te interesan, pero que bueno, chusmeo un poquito de acá, chusmeo un poquito allá, tengo un poquito de data, pero no me había metido en profundidad. Y cuando ya lo tenías completo, que empezaste a promocionar los servicios de la carta natal, de la revolución y todas esas cuestiones, dije, che, qué interesante, porque ya estaba un poquito metida en el tema, pero bueno, me faltaba data por ahí un poco más particular sobre mí, ¿no? Y bueno, eso fue lo que me llevó a pedirte la primera revolución. Que es más, me acuerdo, creo que te había hablado y faltaba un montón para mi cumple y me dijiste, no, no, más cerca. La ansiedad nos mata. Digno ejemplo de cuando la familia te dice, yo te banco, yo te apoyo, yo estoy, voy yo y yo experimento. Y Obvio. no me acuerdo si fue esa o si fue la del año siguiente que yo termino de hacerte la revolución, que estaba bastante cerquita de tu cumple y no me acuerdo cuánto pasó, si una semana o 15 días después de haber hecho la revolución, que me llama Mauro y me dice, ¿qué clase de gualicho raro estás haciendo que se me bloquearon todas las tarjetas de crédito? La segunda fue. Teníamos un tema ahí que me dijiste, mira que veo que si vos no empezás a entender cómo funcionan tus gastos y a controlarlos, no me acuerdo qué planeta estaba en dónde, pero me dijiste acá, no, no perdona. Es como, o aprendés a gastar y a controlar los gastos, o van a pasar cosas externas que no te permitan gastar. Y pasó eso, fue re loco. No, nunca entendimos por qué. Yo no denuncié un movimiento raro en la tarjeta, nunca lo vi, no tuve nada. Me bloquearon todas las tarjetas y me las mandaron y me las reimprimieron de nuevo del banco. Insólito, divertidísimo también. Y además esto de la reacción de ¿qué hiciste? No, nada, no hizo nada, solamente me avisó que podía pasar. Eso estuvo Me acuerdo, sí, esa estuvo muy buena porque aparte me llamó y me dice, qué cosa rara. Y yo me acuerdo que en ese momento, eh, en esto de que uno puede prever o de que uno puede entender la vida de una persona de una manera y tener una perspectiva y después te vas dando cuenta de que la perspectiva es otra. Yo te preguntaba, bueno, pero vos que sos ordenada con los gastos, vos que sos prolija con tu economía y demás, no, nada que ver, yo nada. soy un desastre. Sí, sí, sí. O Bueno, sea, todo pero lo prolija y eso, todo lo dedicada y todo lo estructurada que es para un montón de cosas, para lo económico no. Y te dije, che, pero mira que este año te la van a dar por el lado de lo y económico. además eso en realidad fue un puntapié para un propósito mayor, digamos, porque ahí fue donde arrancó mi tema de decir, bueno, yo en ese momento tenía un trabajo en relación de dependencia, estaba cerca de recibirme, yo ya empezaba a sentir como esta necesidad de dedicarme a la carrera a la cual le dediqué tantos años y tanto esfuerzo. Em, entonces era como, bueno, claramente necesito empezar a ordenarme porque el trabajo de abogado particularmente implica no tener un sueldo fijo todos los meses. Entonces, si uno es un desastre con su economía y pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, ese fue el puntapié inicial en donde yo dije, bueno, no, tengo que hacer un mayor esfuerzo de controlar lo que gasto, en qué gasto, cómo lo gasto y demás. Y hoy estoy, pero divina. Era necesario ese bloqueo, Era necesario, era necesario. Y aparte totalmente. lo pienso desde este lugar de, me acuerdo que era un tránsito de Saturno, que es el Sí, planeta que representa tu ascendente, que es el regente de tu ascendente, desde este lugar de decir, che, hay que ordenarse, hay que estructurarse, hay que entender de qué manera funciona, porque si no, luego las consecuencias vienen por otro lado. Entonces, sí, uno de los episodios que hablamos de la astrología y el destino, de si el destino está escrito o no está escrito, fíjate qué maravilloso el tema de que Saturno puede ser uno de los planetas en donde está fuera de nuestro control lo que puede llegar a causar o lo que no puede llegar a causar en la carta, que haya tenido ese tránsito y te haya dicho, che, pará, te bloqueo las tarjetas
desde un lugar tan insólito de no saber por qué estaba Sí, ocurriendo para que la entiendas situación. realmente que no tenés que gastar, que tenés que poner un freno acá y revisar todo esto y fijarte qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Sí, obvio, Termina obvio. siendo un aprendizaje, termina Sí, teniendo este sí, ida y sí, vuelta de, ok, nos tenemos que organizar, tenemos que entender realmente cuál es el fin o la estructura. sí. Y además, lo que a mí me gusta, que esto es en particular sobre vos, es la forma que tenés de transmitir esas cuestiones. Que también te iba a preguntar por eso, cuando ves en una revolución algo que no está tan bueno como esto, que era algo muy puntual de, che, vas a tener un límite y va a ser muy claro sobre algo como el dinero, que es complicado, a mí no me generó un miedo en el momento en el que tuvimos la revolución. Fue como, bueno, tengo que prestar atención a esto. Pero cuando ves cosas que no están tan buenas, ¿qué pasa en el momento de comunicarlas? La reacción del otro, esto de si es un destino escrito o si es algo maleable que uno puede modificar, cómo transcurren esas sesiones. Gracias a Dios nunca me ha pasado de tener consultantes o de tener sesiones en donde cuando uno tiene que comunicar algo difícil o cuando uno tiene que comunicar algo desafiante, desde el otro lado te transmiten esta sensación de pánico o esta sensación de miedo o esta sensación de lo que me estás diciendo es imposible. Entonces, yo siempre trato, primero en principal, de ser muy cautelosa y cuando tengo que, o cuando veo algo que es desafiante, que puede llegar a ser una cirugía, que puede llegar a ser que puede llegar a ser un tema familiar, o que puede llegar a ser alguna restricción, o que pueden llegar a ser momentos difíciles, lo primero que le digo a la persona es, ok, acá hay algo que puede llegar a ser desafiante, esto puede llegar a manifestarse de esta manera, busquemos juntas o juntos qué es para vos o qué significan para vos estos lugares, si son lugares que tienen que ver con lo familiar o si son lugares que tienen que ver con lo laboral, a ver qué es lo que vos o sea, estás viviendo, tratar de que la persona me cuente un poco más su historia, a ver de qué se trata Claro, como para que se vaya con un sentido de hacia dónde. y después tratar de ponerle tiempo. Esto Claro, puede durar un mes, esto puede durar 6 meses, esto puede durar un año. Cuando uno tiene un tiempo de que las cosas pueden durar X cantidad de tiempo, la percepción de la información cambia, es distinta. porque es como que de alguna manera uno ya tiene la distancia. Es como que te digan, vas a correr una carrera, pero no te dicen la cantidad de kilómetros. Y es una suerte de sensación de, bueno, ¿dónde me voy a cansar? ¿Dónde voy a poder Sí, parar? ¿cómo haces para regular la energía? Ahora, Tal en cual. cambio, si yo te digo, vas a correr una carrera de 5 kilómetros, bueno, vos ya sabés cuál es más o menos la distancia, te vas preparando, entendés dónde podés Sí, sí, sí. descansar y dónde podés hacer las paradas y etcétera. Los planetas tienen ritmos, tienen tiempos. Entonces, si yo te digo Saturno, que es el que más lento se mueve dentro de la astrología tradicional, te dice va a estar más o menos entre 2 años y medio y 3 años en un signo, bueno, fíjate que el aprendizaje o fíjate que la temática de el dinero, como fue en el caso tuyo, va a tener más o menos este periodo porque es lo que tarda en pasar, en transitar ese signo, ese espacio. Claro. Entonces, vos ya sabés que quizás durante ese periodo de tiempo, a ver, teniendo en cuenta de que Saturno es un planeta que se mueve tan lento, no es que todos los días vas a tener algún problema con eso. No, tal cual, claro. Pero durante ese periodo de tiempo va a haber un trabajo, o va a haber una sensación, o va a haber una temática que se repite o que resuena dentro de ese área. Claro. En el caso de Saturno transitando por tu área del dinero tenía que ver con, bueno, ordenarte, organizarte, buscar alguna manera de estructurar o de ordenar el dinero, de cómo voy a gestionar yo mis recursos, si necesito hacer un plazo fijo, o si necesito guardar, o si entonces sabemos que durante 2 años y medio es un aprendizaje en ese área de la vida. Claro.
En cambio, si es otro planeta que tiene otra dinámica, y hay que ver, porque puede ser, si es Marte, por ejemplo, que se mueve mucho más rápido, pero yo tengo un año en donde Marte es mi señor del año y todas las veces que cambie de signo va a traerme Un propuestas o va a movimiento, traerme exactamente. claro. Pero ahí te puedo decir, y quizás es un año de aprendizaje de Marte porque es lo que dura la revolución solar. Entonces, si vos en tu revolución solar, Marte es importante ese año y quizás tengas un año de enfrentar situaciones, de marcar límites, de moverte más rápido, de tomar De decisiones, enojarte con ganas, de enojarte con ganas y también de ver en qué signos va a transitar, porque claro, como Marte tarda 2 años y medio en dar toda una vuelta en todos los signos, obviamente que durante la revolución solar no recorre todos. todos, Entonces, claro. ¿qué parte está recorriendo? ¿Cómo es el hilo conductor de toda esa Sí, y parte que además, está recorriendo? ¿en qué casas caen esos signos también que va a recorrer Marte? Exacto. Para tener Que como van a un ser las áreas panorama completo. van a ser las áreas de la vida en donde uno va a experimentar esa energía o de alguna manera va a tener esos desafíos. Claro, Me causa como esta sensación de cuando le tengo que comunicar a la persona, bueno, esto va a ser quizás más difícil, o esto quizás va a ser más desafiante, o esto quizás va a ser... De poder también ser empático y también de decirle, bueno, a ver, a veces no todos son excelentes noticias y a veces no todos son buenas noticias, tenemos que también entender que la vida a veces son altibajos. Puede ser un año de montaña rusa, puede ser un año de el trencito de la alegría, o puede ser un año también en donde, bueno, cada 3, 4 kilómetros se te pinche una rueda y tengas que cambiarla y sea medio tedioso el trayecto. Poder dar esa información ayuda también a que la persona no sienta que, bueno, yo te estoy tirando esto y listo, ya está, manéjate como puedas. claro. Me pasó de tener una revolución solar con ahora hace muy poquito, con una chica que se hace la revolución solar también como vos todos los años, y la del año pasado se enojó mucho, 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 no conmigo directamente, pero se enojó mucho en la lectura desde este lugar de decir, Sí, con el todo. claro, venía de revoluciones solares re lindas, venía de cosas de crecimiento, venía cosas de recopadas, venía con cosas re alegres. Me dice, lo que me estás diciendo no me gusta, lo que me estás diciendo no Claro. me genera como insatisfacción, me genera como un sabor amargo. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y ahora cuando la volví a ver, me dice, a lo largo del año fui entendiendo por qué yo tenía que vivir lo que viví y empecé a desenojarme con esa información porque lo que yo hoy tengo es mucho más gratificante que lo que yo creía tener antes de esa lectura de Revolución Solar del A año mí me pasado. pasó algo similar con la de este año, porque yo este año mío lo arranqué pensando que explotaba en cuanto a la carrera, las recompensas fue como, bueno, tantos años de estudio, matriculada, el estudio jurídico, todo, pero al palo. Y cuando tuvimos la revolución me dijiste, este es un año en donde vas a ver que se siembra muchas semillas. No es el año de cosechar, es el año de sembrar, cuidar y ver cómo eso crece, porque la recompensa todavía no está a la vuelta de la esquina. Está ahí, pero no es ya. Y claro, yo también dije, uy, bueno, pero che, ¿cuándo? No llega nunca. Y Claro, con él, ya está, yo ya ya soy abogada, está. que empiecen a entrar los Los clientes. clientes, los casos que digo, ah, los cierro en 2 días y sí, ando millonaria. Y claro, empieza a transcurrir el año y es como, es un año de sembrar, realmente. Me quedó como la frase, en el momento en donde empecé a verlo, fue como que me cayó a mí la ficha de decir, esto ya lo habíamos hablado, esto ya me lo había dicho. Pasa eso también, a veces lo que uno ve en la revolución no es exactamente lo que se espera, pero cuando empiezan a transcurrir los meses y uno se da cuenta que esto ya es data que tiene, te empezás como a quedar tranquilo y decir, ah, bueno, venía por acá. Esto Venía por acá.
tenía que pasar, es necesario. Y te empezás a dar cuenta de eso también, que es necesario este lapso, es necesario este tiempo, es necesario madurar, crecer por este lado. El proceso de crecimiento es necesario también. Sí, por supuesto que aparte es algo muy inherente a las personas que tienen algo de Capricornio en su carta, de entender que los procesos no son inmediatos, de que los procesos tienen un tiempo, de que tienen una maduración, de que tienen un momento en donde crecen y se desarrollan, pero que para eso tiene que haber algo que me marque un periodo. ¿No? Muy saturnino, ¿no? O sea, Saturno como también el dios del tiempo, esto de que las cosas toman un momento, ¿no? Que yo haya embotellado el vino hoy no significa que lo voy a poder tomar mañana. Tal cual. Voy a tener que dejar reposar y cuanto más añejo y cuanto más maduro y cuanto más cuerpo tiene ese vino, más rico me va a saber y más positivo para mí o más disfrutable va a ser para mí. Tal cual. Lo que pasa que el proceso a veces es muy tedioso porque obviamente Saturno nos pide un compromiso, una responsabilidad, un sostén, una perseverancia, una permanencia, que bueno, quizás como a vos te pasa y a mí, que tenemos posiciones en Aries y que tenemos posiciones en Géminis, la ansiedad nos sobrepasa. Y el culo inquieto. Porque es como si yo espero, pero mientras espero, voy moviendo un poquito por acá, voy moviendo otro poquito por allá, hago un cachito de esto, hago otro cachito de lo otro, y estoy haciendo y digo, ¡ay! Me quedo colgado, vuelvo. Y al rato te das cuenta que te quedó el otro colgado, ¡uy! Vuelvo. Porque no es que decís, bueno, sí, me quedo tranquila de que estoy haciendo y de que esto es un proceso. Yo no me quedo tranquila nada. Digo, sí, sí, es un proceso, pero mientras tanto, muevo y hago y Mientras acomodo tanto y me tengo que escribo y mover. hago y voy y subo y bajo y pregunto y no, no. Es divertido. Está bueno. Si vos tuvieses que hacer una recomendación tipo programa de venta Sprayet, Sí. de por qué es útil, necesario, importante, ponerle el adjetivo que quieras, hacerse la revolución solar, ¿qué dirías? Lo digo todo el tiempo. Normalmente yo lo recomiendo en la Revolución Solar en general porque me parece que está bueno eso. A todos nos pasan cosas en el día a día que obviamente no entendemos o que son totalmente imprevistas o que salen de la nada incluso con gente que uno conoce, más, menos, con la vida misma. Entonces me parece que tener un acompañamiento por ese lado, tener una referencia de qué es lo que está pasando en tu año. No es lo mismo levantarte un día y decir, uy, qué incómodo que estoy en general con mi vida, con la vida misma, que levantarte y decir, claro, estoy incómodo porque mi ascendente anual es muy ajeno a mi carta, es muy ajeno a mis energías. Entonces voy a estar incómoda todo el año. ¿Cómo incorporo esa incomodidad? ¿Cómo la uso? ¿Cómo la hago propia? ¿Cómo incorporo toda esta energía que andan dando vuelta? No es lo mismo que uno tenga un proyecto, que tengas algo dando vuelta y que quieras hacerlo ya, que decir sí, pero ya sé que no es ya sé que le tengo que dar un tiempo, ya sé que esto va a ser difícil. O tener algo y decir, bueno, ya sé que va a salir todo bien, que va a haber un momento difícil, pero que después eso se va a terminar resolviendo para bien. Me parece que es una herramienta súper útil cuando uno la sabe usar y por eso la suelo recomendar. Suelo ir por ahí diciéndole, che, ¿te falta poco para tu cumple o cumpliste hace poco? Hacé lo que está bueno, pero también tiene que ver con eso, con que a mí, siendo de Géminis, me gusta tener data, me gusta saber. Entiendo también a quienes dicen no, me genera ansiedad, pero desde mi punto de vista está buena la data y suelo transmitir tranquilidad en cuanto a esta ansiedad que genera tener información, porque me parece que sabiendo aprovecharla y no estando todo el tiempo, a mí lo que me pasa es que no estoy todo el tiempo volviendo para atrás a ver qué hablamos en la revolución. Dejo que mi vida transcurra y en momentos en particular, cuando yo recuerdo que me habías dicho que algo podía pasar, o cuando siento alguna incomodidad, o cuando veo que algo me quedó ahí medio raro, vuelvo para atrás, chequeo la revolución solar, o te tiro un mensaje y te digo, ¿sabes qué está pasando esto? Y me parece que lo habíamos hablado y charlamos ahí sobre el tema. Pero la realidad es que para mí la recomendación viene por ese lado. Me parece que tener la data de qué es lo que va a pasar
está bueno para poder entenderse mejor a uno mismo. Totalmente. Sí, sí, sí. Es que para mí viene por ese lado, Vos también te haces de la poder revolución también todos los entender. años, además. Yo me hago la revolución todos los años y te digo más. Generalmente me la hago todos los años y la hago con dos astrólogos diferentes todos los años. ¿Por qué? Porque me gusta tener distintas Ah, miradas. mira, O sea, siempre trato de hacer, siempre me la hago con una colega amiga de Paraguay, Noé, eh, que con ella hicimos el episodio que si los tránsitos son siempre todos importantes o no, o cuáles son los tránsitos relevantes y cuáles no, eh, que fue un episodio increíble. Y trato de buscar todos los años a alguien que me gusta cómo trabaja o me gusta cómo comunica, me gusta su contenido para ver de qué manera la hace, ok. para ver qué aporta, qué mira, qué Claro, observa, eso te iba a qué decir. es Terminás teniendo dos revoluciones similares, pero no iguales. claro, no por comparar desde este lugar de No, decir no, no. qué me dijo uno, qué me dijo otro, sino esto de Sí, agregarle, complementar. buscar astrólogos que a mí me generan, así como nos gustan las bandas y somos fanáticos de alguna banda o somos fanáticos de algún actor o somos fanáticos de alguien, a mí me gusta poder usar la revolución solar como un momento de decir, me quiero hacer la revolución solar con tal astrólogo, Claro, porque me gusta su mirada, me gusta cómo habla, me gusta lo que... Entonces quiero ver qué mira, cómo lo mira. Entonces, no solamente desde el lado de aprovecharla para información para mí, sino de a lo largo de la lectura ir preguntándole, ¿y acá qué miraste? ¿Y acá qué hiciste? ¿Y por qué miraste esto? ¿Y por qué miraste lo otro? claro, Como de alguna manera también enriquecerme desde el punto de vista, la perspectiva que puede tener otro colega. claro. Y también tomar eso vos, ¿no? Como para decir, bueno, le agrego Obvio, esto para volcarlo en mis revoluciones en las que haces vos, digamos. claro, mejorar las herramientas, mejorar la técnica o cambiarla o fijarme si eso que me llamó la atención para mí es útil. Por eso a mí me gusta hacerme la revolución solar todos los años con algún astrólogo nuevo para poder ver su manera de ver la, la revolución solar. El que nos falta convencer es Maurito. Maurito todavía no se hizo nunca la revolución solar. Todavía no se le hizo nunca, está ahí esquivando. Ya va a llegar. Nunca, nunca. Él pregunta, cuando vos te haces la revolución, ¿él te pregunta o no te pregunta? Vos le contás Nada, no directamente. necesita porque yo le cuento todo antes. A mí me encanta hablar de la revolución solar, me encanta agarrar y decir, no sabés, el año viene por acá, no sabés, tengo tal ascendente y contarlo o con cariño o con, uff, me tengo que fumar este ascendente. Bueno, mi ascendente del año es particularmente Aries, yo tengo la luna en Aries también, así que fue un año para aprender a enojarse, para aprender con qué enojarse y con qué no, pero también es un año de mucho impulso. Así que este año en particular también tuve que avisarle de antemano que tenga cuidado. Es muy loco que, no sé si vos te habías dado cuenta, creo que lo comenté en un posteo de Instagram hace poco, mis dos cuñadas tienen luna en Aries. Sí, es re loco eso. Sí, Es sí, muy sí. loco que mis dos cuñadas tengan Y las dos también luna en tenemos Aries. posiciones fuertes en Capricornio las dos. Sí, Sí, es rarísimo eso. sí. Se ve que mis hermanos necesitaban acción y estructura. Y es que son los dos muy leoninos. Es Son, verdad. son muy buenos, vemos, bueno, sí, ya va a pasar. Sí, después organizamos. No pasa nada. Sobre la marcha, acomodamos. Sí, son los dos iguales en ese sentido. Son los dos igual. Necesitan estas dos estructuradas cerca. Así que nos falta convencer a Maurito para que se haga la revolución solar. De Andrés ni hablar. Y de Daniela ni que hablar. O sea, Son los tres que están les, huyendo. huyendo, huyendo, huyen. La esquivan, la esquivan. Lu, qué grato fue conversar con vos de esto.
son conversaciones que nosotras solemos tener Sí, a lo largo del año, conversaciones que solemos tener sobre todo en Año Nuevo, que es cuando ustedes vienen acá a Puerto Madryn de visita, de mi no favorita solamente es desde... cuando la tenemos en la playa con una sidrita. Ah, Totalmente, sí, por supuesto, lejos, lejos, lejos. lejos. Esos momentos de charla y de divague y de ver cosas Y de cuando nos agarra el ataque y cuan- decimos, ay, ¿y qué hay en el, qué le está pasando a tal en este año? Uy, a ver. el chisme, porque obviamente compartimos esa parte geminiana de que nos Sí, gusta el chisme. Así que gracias por coparte con esta charla, gracias por sumarte a esta propuesta para conversar sobre la revolución solar, que me parece que es una técnica increíble. sí, De hecho, una de mis favoritas, lejos. Y nada, me parecía re lindo poder conversarlo con vos porque sos fan número uno totalmente. de la revolución solar. Así que nada, me parecía muy, muy lindo poder tener esta charla con vos. Y para los que nos están escuchando, no se olviden de suscribirse para no perderse ningún episodio, de poder comentar abajo sus experiencias, de poder hacer sus preguntas, de si quieren participar en algún momento del podcast, de alguna entrevista, de alguna conversación, que los dejen abajo en comentarios. Mi nombre es Agustina Sampietro, me pueden encontrar en las redes sociales como Agus Astrología para poder agendar su sesión de lectura de carta natal, de acompañamiento astrológico y obviamente la de Revolución Solar, que es la más linda de todas. La estrella. La estrella, totalmente. Nos vemos en el próximo episodio de Astrología en Criollo, porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, es para que lo entiendan todos. Un beso enorme y muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de Revolución Solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.